Bueno, hay semanas que resulta tremendamente complicado elegir los temas para presentaros en el vídeo de la semana de la actividad del grupo parlamentario. Y esta es una de ellas, porque ha sido tremendamente intensa. Vamos a destacar 4 o 5 puntos de todos ellos. Lo primero, estuvimos apoyando a los trabajadores de Saint-Gobain en sus movilizaciones para defender sus puestos de trabajo. Una empresa que, como saben, debido a las políticas descerebradas de la Agenda 2030, pues va a acabar cerrando y perdiendo todos esos empleos industriales. También estuvimos en la reunión convocada de la Alianza por las Infraestructuras, en la que fuimos muy críticos con ella porque no deja de ser una gran cortina de humo del señor Barbón para tratar de tapar toda su ineptitud y toda su mala gestión en relación con las graves carencias que viene sufriendo Asturias desde hace décadas. Fue también muy interesante la Comisión de Cultura, en la que hubo la comparecencia del director general de Política Lingüística, y ahí conseguimos apretarle y poner sobre la mesa el gran movimiento o lo que se esconde detrás de las políticas lingüísticas y detrás de la cooficialidad. También exigimos el mantenimiento de las chimeneas de soterraña para proteger todo nuestro gran activo y todo nuestro gran patrimonio industrial minero. Además, esta semana registramos una iniciativa, una proposición no de ley para poner freno al proceso de regularización masiva de más de 500.000 inmigrantes anunciado por el gobierno de Sánchez, una acción coordinada por parte de Vox en todos los parlamentos regionales para hacer oír la voz y para manifestar nuestra más oposición a ese proceso indiscriminado y generalizado de la regularización masiva de inmigrantes. Además, estuvimos en la convocatoria de concentración organizada por la Asociación de Vecinos de Ventanilles para exigir mejoras y sobre todo mayor cobertura de especialistas y de médicos en el ambulatorio del barrio. Con todo esto, pues damos por finalizado el vídeo de esta semana y os esperamos para la próxima.